más en Huancayo, probablemente no estemos manejando. Pero nos hace ver que cuánto nos falta como país para llegar de repente a ese nivel. Y cada vez, hasta pretérminos que nacen los grandes extremos, menos de 24 semanas, que tienen, imagínense, más de 500, y nace con latido, hay que atenderlo. ¿Sí? Entonces, conocer las medidas preventivas de las complicaciones de la prematuridad. Entonces, es un poco el abordaje que vamos a tener el día de hoy. Yo creo para ver los casos voy a pasar la parte introductoria, creo que ya les he dicho. Y lo otro es lo complejo de manejar estos pretérminos, ¿sí? Porque quisiéramos tener toda la tecnología, todos los avances, el equipamiento, pero mira, a nivel de Junín, el Hospital del Carmen, el Hospital de Referencia, a nivel de MINSA, ¿sí? Y nuestra capacidad, quisiéramos agrandar más, pero no tenemos disponibilidad de espacios, falta recursos humanos, falta equipamiento y todo, pero también en el transcurrir del tiempo, desde que se formó esa unidad, ha crecido, ha mejorado en su atención neonatal. Es bien cierto, hemos ido disminuyendo la mortalidad de estos bebés que nacen pretérminos, ¿no? Antes decíamos 1.500 o menos de 2.000 se nos morían cada vez, pero ahora hemos visto que pacientes que sobreviven menos de 1.000, ahora los que es difícil atenderlos son los menos de 750 gramos, 600 tenemos. Entonces, la estancia hospitalaria también que tienen es larga, no es corta, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen que sobrepasar ¿cuánto? Ya hemos hablado de edad gestacional corregida en el examen. Entonces, más de 36 semanas. Si nació con 26, son 10 semanas más. 10 por 7 son 70 días, prácticamente 2 meses. Entonces, la condición para irse de alta en estos bebés es que lleguen a los 2 kilos, que succionen bien, obviamente que desteten del oxígeno, ¿no? Es una de las condiciones mínimas para poder irse de alta. ¿En qué tiempo lo logremos? Es variable para cada uno el tipo de paciente. ¿Ok? Entonces, yo creo, viendo este cuadro, y ya lo deben haber visto en la clase que está colgada, actualizada en el aula. Entonces, no nos olvidemos que no solamente los temas que vamos a tocar son las complicaciones. Y acá está parte de lo que no tocamos, ¿no? Ya lo han visto en la parte respiratoria, dificultad respiratoria. Un prematuro nace, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace? Enfermedad de membrana hialina, ¿cierto? Porque yo no lo voy a detectar a un materno, ya no sería enfermedad de membrana hialina. Entonces, dentro de las complicaciones tempranas que tenemos y que tenemos que hacer un diagnóstico temprano y a tratar de manejarlo o hacer medidas de que estas no vayan. Por ejemplo, hemorragia interventricular. ¿Tienes manejo? Solamente hay que compensarlo. No vamos a manejar, pero sí puedo hacer algunas medidas, tanto en la mamá como en el paciente, que quizás podamos disminuir la presencia de esto, o que el grado que tenga o que inicie no vaya a más grado. Para hacer un PCA, o sea, tengo que tomar una ecocardiografía, ¿sí? Lo van a tocar yo creo con detenimiento en lo que es cardiopatías, que es el día sábado. Entonces es otra complicación temprana porque la podemos diagnosticar dentro de las primeras semanas, ¿sí? Y enterocolitis necrotizante, que la podemos ver en muchos de nuestros pacientes, y ya ustedes están yendo a los hospitales, y podemos ver a este paciente, quizás no es nuestro tema, pero dice ahí que estamos tocado en quirúrgica, distensión abdominal, residuo, ¿no? Y con el antecedente de ser prematuro, generalmente. Ahora ya no se dice, ¿no? Antes decíamos que a la segunda, entre la segunda y tercera semana de vida, pudiera presentar, ¿no? Pero todo, nadie está libre, obviamente, cuanto más prematuro, cuanto menor peso, el riesgo es mucho más. Y depende también no solamente de estas complicaciones propias, sino que no se nos infecte, que salga de ventilador rápido, y si tiene PCA, o sea, agrava todavía el pronóstico de este bebé, si está hemodinámicamente descompensado por esta patología. Y ya las tardías, si se han dado cuenta, necesitamos para la displasia que llegue a las 36 semanas de edad gestacional corregida con el último consenso que es de 10 que se está manejando. Entonces,
Te damos la opción, porque antes era que menos de 32, 28 días, ¿no? O sea, si tenía 26, ya a las 30 semanas ya le estábamos siendo displásico a ese bebé. Entonces, con esta nueva clasificación, para el más prematuro, obviamente que se alargue un poco más el tiempo, para yo decirle que tenga esta condición. Y retinopatía de la prematuridad, que es propia, todos por sus inmadureces que tiene el bebé. Hemos visto con la inmadurez que tiene a nivel de los diferentes órganos, y en este caso a nivel de lo que es a nivel ocular. Obviamente nosotros como pediatras o neonatólogos no le vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico está a cargo de un oftalmólogo preparado, capacitado para ver a estos bebés, ¿sí? Pero tenemos un programa nacional que es una estrategia de vigilancia para estos bebés preternos. Justamente, si bien envía la norma, nació en 2011, ¿no? 2011, la última creo, pero falta actualizar en el manejo, que ya se da, ¿no? Pero que falta una nueva norma y que diga todo lo que ya ahora se hace, porque hay gente nos mandaban a cirugía, ¿cierto? Entonces ya tenemos otra estrategia. Entonces, con esta vigilancia en estos bebés, que empieza también según la edad gestacional que tiene, yo le voy a dar un rango, no es a la semana de que nace, no es a las 2 semanas, sino tenemos, por ejemplo, para 27 semanas, ¿cuándo es? 31 semanas, ¿cierto? Para los 26 también, si no me equivoco. Entonces, todo empieza a las 31 semanas de edad gestacional. Entonces, miren que con todo eso, también esa estrategia ha ido mejorando en el tiempo y ya tenemos medicamentos como el AMPLO, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poco a hablar sobre lo que es hemorragia interventiva, ¿sí? Si bien es cierto, es una complicación neurológica, ¿por qué devastadora? De repente yo me pongo a hablar y no la vamos a hablar de esto, pero lamentablemente también va a depender del grado que pueda hacer el bebé, ¿no? Si es de primer grado, de repente solamente nos da un apnea, pese que está con cafeína, y nos hace un apnea. Pero una devastadora te va a hacer, tu paciente está tranquilo, está, digamos, se ve enestipado, hace hipotensión, ve pálido, y hace algo así, ¿no? Y otra, o sea, puede empezar con eso. Si aumenta el sangrado, nos lleva a trastornos hasta ni siquiera regula la hipotermia, hipertermia, hipotermia, bradicardia, taquicardia. Entonces, si es de grado severo, hasta producen. Porque si hay sangrado, ¿qué va a producir? Hipotensión. Claro, vamos a tratar de mejorar con transfundir, de manejar medicamentos, pero si esa autorregulación del bebé no se compensa, obviamente su suerte está echada. Hay que decir, es mal pronóstico, y encima que nos empiece a hacer hiperglicemia y todo lo demás, peor se agrava su pronóstico de este paciente. Entonces, y si sale, obviamente que le va a dejar secuelas neurológicas. Y hasta problemas de repente que va a requerir manejo quirúrgico. ¿Cuál es su complicación después de hacer una hemorragia? Hidrocefalia. Sí, no muchos los hacen, pero algunos cuando los hacen, y por eso hay que estar vigilantes, pedirle una eco de control, como lo vamos a ver, y vigilar el qué. ¿Qué nos ayuda? Perímetro cefálico. Si bien es cierto, por ejemplo, nosotros quisiéramos tener como otras unidades que tengamos una neuróloga dedicada a estar haciendo la evaluación de ese paciente, pero todavía nos falta, todavía no tenemos la cantidad o todas las subespecialidades que necesitamos para manejar a un paciente neonatal, no solamente en la parte de sus 28 días de la etapa neonatal, sino posterior a esto se requiere neurólogo pediatra, cardiólogo pediatra, hasta un endocrinólogo pediatra, porque tiene diferentes complicaciones, hasta un nefrólogo pediatra, un otorrino pediatra, ¿sí? Entonces, esta hemorragia se va a originar en la matriz germinal. Entonces, cuando hay alteración o sangrado, este sangrado puede progresar hacia los. Entonces, los grados en razón a eso están. Entonces, esta matriz germinal obviamente se encuentra
subependimarios de las paredes ventriculares. Se da el origen en este lugar a los neuroblastos cerebrales y a la glía. Es altamente celular y gelatinoso. ¿Pero por qué es urina? Porque es ricamente vascularizada por capilares que están pobremente sostenidos por músculos o colágeno, o sea, no tienen sostén esta red. Por eso, de ahí el riesgo ante la manipulación, ante los cambios bruscos de flujo sanguíneo, ¿no? Hasta de volumen. Por eso es el manejar un neonato pretérmino y los menos de 27, sino menos de 26, son muy delicados, ¿no? Pero por todo eso. Entonces, esta vascularización es prominente a partir de las 7 o 8 semanas de gestación, persiste hasta el comienzo del tercer trimestre y el grosor va disminuyendo después de las 24 semanas y casi desaparece a las 36, 37 semanas. Por eso que todavía decimos que algo de riesgo tienen los pretérminos, por más que sean tardíos, no podemos. Si bien es cierto, la frecuencia es cuanto más pretérmino, obviamente, es más frecuente de presentar las fluctuaciones de flujo sanguíneo debido a que podamos tener una disminución de la presión arterial media, ¿no? Entonces, hasta manejamos tablas según la edad gestacional, cuánto debe ser nuestra presión media o cuánto es nuestro rango para ver si en algún momento cae, ¿no? Entonces, miren que el manejo de estos pacientes es tan delicado. Si me cae, tengo que empezar a iniciar inotrópicos. Por eso ya habrán visto a los bebés, se les coloca un catéter central. Si son menos de 1 kilo, nuestras guías en el hospital es colocar catéteres umbilicales, tanto venoso como arterial, que nos va a ayudar a poder manejar los primeros días y bien colocar un catéter central de inserción periférica. Pero ahora necesitamos con estos bebés más pequeños hasta los calibres más pequeños, ¿no? Entonces, pues se hace difícil, pero sí hay ya que están comercializados. Entonces, después de eso, ¿qué produce? Ruptura vascular, entonces, que va a producir un hemorragia, ¿no? Que puede solamente quedarse en la matriz germinal o se va a extender, ¿sí? Entonces, esta hipoxia, dentro de lo que es la matriz germinal, también va a desencadenar la regulación positiva y la expresión de los factores de crecimiento y angiopoietina 2 que inducen la angiogénesis. Entonces, ¿qué va a dar? Formación de vasos frágiles que carecen de pelicitos, que muestran una lámina basal inmadura bajo en fibronectina y tienen una cobertura de 10 terminales de los astrocitos que es deficiente en proteína ácida fibrada. Entonces, ¿qué puede conllevar a qué? Que se produzca un infarto parenquimatoso hemorrágico por oclusión venosa de un hematoma que altera la perfusión de la sustancia blanca periférica. Imagínense cuánto se puede, no solamente se quede. Algunos se habrán visto, nuestra eco transfrontal nos puede decir hemorragia de primer grado. Pero en los más pequeños, en otras instituciones les hacen vigilancia, no solamente al primer día, segundo, tercero, y ven que se estabiliza y van alargando su control a cero, ¿no? Pero también hay bibliografías, como habrán leído, que nos permite hacer el diagnóstico hasta el séptimo día, que podamos llegar al diagnóstico casi al 90-95% de nuestros pacientes, si tienen o no tienen, ¿sí? Entonces, casi la gran mayoría de pacientes llegan con estos antecedentes. Las mamás, por ejemplo, sin control prenatal, miren, 28 semanas por fecha de última regla, con ruptura prematura de membrana de 18 horas, con inicio de trabajo de parto y llega con dilatación 8. Con esas condiciones, obviamente, este bebé no va a ir a cesárea porque ya está casi completa, el bebé se puede salir en camino hasta que aquí lo pagamos, ¿no? Entonces, cuando llegan con esta dilatación, muchos de los pacientes nacen por parto vaginal, sin maduración pulmonar, obviamente encima por todo el proceso de parto es traumático, ¿cierto? ¿Han visto? Hay lesiones que se producen, trauma obstétrico, vamos a tener lesiones a nivel de piel, lesiones equimóticas, y va a depender también las lesiones de cuán rápido haya sido la expulsión, ¿sí? Entonces, a nivel fetal, tenía una ecografía, mira, llega con
latidos de 100 por minuto, latidos cardíacos fetales, oligohidramios con un ponderado fetal de 1200. Nace, como ya lo refería, parto vaginal, con un Apgar 4 al minuto, 7 al minuto, con un peso al nacer de 1100 gramos, con una talla de 37, un perímetro cefálico de 26, ha requerido, para tener ese Apgar, ventilación a presión positiva. Se ha tenido que maniobras de reanimación y por ende, al ser tan pequeño y tener dificultad respiratoria, terminó. Entonces pasa a la unidad, después de haber sido recepcionado en sala de parto, obviamente ya intubado, con ventilación a presión positiva, le conectan al ventilador mecánico. Obviamente se le administra bastante porque simplemente ha llegado sin maduración pulmonar, ¿sí? Se le coloca un catéter central, obviamente se le solicita examen de riesgo porque tuvo RPM, ¿no? Ya le he hecho sepsis, entonces ¿qué voy a hacer? Pido un cultivo, con la dificultad respiratoria estoy pidiendo radiografía de tórax, un hemograma y ver también cuánto ha mejorado, porque lo ideal sería, primero le coloco el ventilador, lo compenso y le tomo la placa para ver el grado de enfermedad de membrana del niño que tiene. Yo puedo hacer esa opción, o decir, colocarle dependiendo, ¿no? Como vea cada paciente. Un hemograma, PCR, un perfil de coagulación, haga ecocardiografía y ecotranscortadora por ser prematuro. Obviamente en la evolución, sin antibióticos, sin inmunotrópicos, por la mala evolución, el paciente de ventilación convencional pasa a ventilación de alta frecuencia y tiene un AGA de control con un pH de 7.15, es acidótico con un PCO2 de 52, un PO2 de 56, un bicarbonato de 5. Obviamente con estos parámetros yo tengo que hacer modificación de ventilación mecánica para tratar de llegar a que esté mucho mejor, no tan acidótico. Y un hemoglucotest de 105. ¿Sí? Entonces, esto nos hace ver cómo la gran mayoría de nuestros pacientes llegan. Entonces, con todas esas características, obviamente el riesgo para hemorragia intraventricular es alto, ¿cierto? Entonces, miren todos los factores que dan. No tuvo control, ¿qué más? No tuvo maduración pulmonar, o sea, uso de corticoides antenatales, ¿qué más? Su edad gestacional es baja, por lo menos parte de eso, ¿no? Y lo otro, si es que la mamá de repente hubiera llegado alargando, si hace colonitis, también se hace un factor, ¿no? Y lo otro que está entrando es fertilización in vitro, y cada vez ya tenemos más gestaciones a edades más, ya casi algunas que deciden tener sus bebés después de haber logrado todo lo que uno quiere como profesional, deciden ser mamás y ya son gestantes añosas y obviamente recurren a fertilización, ¿no? Dentro de lo que los factores perinatales, sufrimiento fetal, ¿llegó con qué? Con una frecuencia de 100, y ya eso nos dice que el sufrimiento fetal, parto vaginal, prematuridad extrema, bajo muy peso al nacer, o bajo peso, muy bajo peso al nacer, que ¿cuánto significaría? Menos de 1500, Apgar bajo a los 5 minutos, ha requerido y reanimación al nacer, requirió, ¿cierto? Este bebé, entonces tiene casi todos los factores, intubado, en ventilación mecánica. No nos fijamos qué sexo era, decían, no. Y entonces acá ponemos sexo masculino, y por eso cada vez que nace un bebé, nosotros decimos que es sexo débil, porque es el que casi, si han leído detenidamente muchas de las patologías, la convierten en un factor de riesgo. Postnatales, transferencia neonatal después del nacimiento. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un riesgo de que esa mamá vaya a dar un parto y va a ser el producto pretérmino, lo ideal es trasladarlo mientras está en barriga de mamá, ¿no? Es el mejor transporte que llegue a un establecimiento donde tenga las condiciones necesarias para darle, porque ¿qué va a hacer si nace, digamos, en un centro de salud? No hay incubadores de transporte, no tiene la destreza de repente de intubar al bebé, entonces nos van a mandar fríos, con oxígeno frío, entonces va a llegar cianótico, hipotérmico, con gran dificultad respiratoria, ¿no? Otro es anemia.
Las transfusiones de sangre también son un factor de riesgo. En este caso, obviamente, este paciente con toda la sintomatología que se está viendo, probablemente una sepsis neonatal, que tenga un PCA, que tenga síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina, que nos haga hipercambio, como reportaba el ASA, ¿cierto? Alta fracción de oxígeno inspiratorio durante las primeras 24 horas, o sea, frío alto, presiones neumotoras, que nos haga hipotensión, hiponatremia, hiperglicemia, acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, mucho de lo que hemos visto en la presentación del caso tiene y son factores que hay que evaluar para cada paciente. Estos son los mecanismos patogénicos que se dan, cuáles son los mecanismos putativos y cuáles son los factores de riesgo que podrían llevar a estos mecanismos para que pudiera hacerse o presentarse la hemorragia intrauterina. ¿Ok? Voy a correrlo por parte de esto para pasar a lo que es el caso y la leerán con detenimiento. Ya he leído parte de la lectura. Entonces, este paciente, ¿qué pasó? Paciente en bajo, para disminución, y la ecocardiografía para comentar, y dice que tiene un PCA de 2 milímetros. La ecotransfontanelar se le realiza el segundo día de vida, tiene una hemorragia de primer grado, es hemorragia de la matriz germinal en el lado derecho. Pero al tercer día presenta una desaturación, palidez marcada, con disminución del hematocrito que se realizamos. Más fácil es para nosotros hacer un análisis de gases, que también, bueno, el equipo que nosotros tenemos nos da información del hematocrito y se ve una disminución muy marcada, apnea, y se le repite la ecotransfontanelar y hay un infarto parquematoso. ¿Sí? Si bien es cierto, muchos de nuestros pacientes pueden pasar desapercibidos, un primer grado, pero probablemente no es de clínica, ¿sí? Pero en los que hacen sintomatología hasta el debut puede ser con convulsiones. Entonces, otra forma también de ver es fontanela abombada, ¿sí? La fontanela, si se abomba, hay algo que está ocurriendo. Si yo le he examinado veloz y las fontanelas no nacen abombadas, ¿ya? Entonces, apnea recurrente, pese que está con cafeína, tu paciente te hace apnea, hay algo. Palidez inexplicable de un momento a otro de lo que tú le veías. Los bebés han visto, ¿no? Nacen rosaditos, y se mantienen ellos 2, 3 días y no hacen ictericia, pero si tú ves que hace de un momento a otro palidez marcada, es otra parte de los síntomas que podría estar relacionada con una hemorragia interventricular, dificultad respiratoria, inestabilidad térmica. Si bien es cierto, en la lectura también hemos visto biomarcadores para la predicción temprana y detección de lesión neuronal en neonatos, todavía nosotros no podemos hacer. Esperemos con el transcurrir del tiempo y que se formen nuevas especialidades con laboratorios especializados, podamos tener eso, ¿no? Que fácil sería, tengo y hago un marcador, se empieza a salir y digo, sí, él me va a hacer hemorragia. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, acá tenemos la clasificación, cómo se clasifica la hemorragia interventricular, tanto de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Obviamente tenemos la clasificación de PROPIC por tomografía, si bien es cierto, pero la que más se utiliza es de golpe, que utilizamos y hacemos el diagnóstico por ecografía cerebral, que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 94%, ¿no? Acá están las características que nos pueden decir de primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de repente de revisar guías internacionales que nos dicen en qué momento es lo ideal, lo mejor hacer qué? Las ecografías transfontanelares, ¿sí? O ultrasonidos cerebrales. Casi la gran mayoría, si ustedes ven, a todo menor de 32 semanas, como ven tanto las guías europeas y de Canadá, la Academia Americana dice para menos de 30 semanas, o a todos, y para mayores de 30 si tienen factores de riesgo. ¿Sí? Lo ideal, dentro de los primeros 7 días la gran mayoría, para otros entre
hacer un ciclo, de hacer 1, tercer, séptimo, 14, 18. Es lo ideal. Si contáramos con el especialista a la mano, me imagino, hay unidades ya más grandes, como es la maternidad en Lima, que vamos a ver su guía, que sí cuentan con un profesional que se dedica exclusivamente a hacer el seguimiento de estos bebés pretérminos. Está a cargo de una neuróloga pediatra, entonces es vigilancia, tiene su equipo propio, entonces para poder hacer esto, ¿no? Entonces esperemos nosotros también contar y hacer, porque si no tenemos que traer nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina que tiene ecocardiografía, tiene todos los traductores para un neonato, pero lo utiliza cardiología. Entonces hacemos, y cuando dispone de tiempo la radióloga, que tiene que hacer los informes, porque el paciente sí las hace cuando hay disponibilidad de horario y de líquido. Entonces pueden ver, pero casi la literatura que leyeron es solo 7. Y este es el protocolo de tamizaje que utiliza en la maternidad de Lima y la unidad de neonatología. Entonces, para menores de 32 semanas y con peso menor a 1000 gramos, la evaluación está a cargo de la neuropediatra. Debe hacer su ecografía cerebral el primer, segundo y tercer día de vida. Ya de control, séptimo día, otro control a los 14 días, a las 32, 36 semanas de edad gestacional, ¿sí? Para ver que la otra complicación que nos puede dar esta hemorragia interreticular, que es leucomalacia perimétrica. ¿Sí? Sí saben sacar la edad gestacional corregida, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? A ver por la tabla. Se supone cada 7 días es una semana más. Si nació con 32 semanas y ahorita tiene 32, ¿no? Tiene 21 días. ¿Cuántas semanas de edad gestacional corregida tendría? 35. 35. ¿No? ¿Sí es fácil? ¿No? ¿Ok? ¿O hay dudas para sacar la edad gestacional corregida? No, ¿cierto? Entonces, a eso lo controlo. Y ahora, en los menores de 32 semanas, pero que tienen un peso entre 1000 a 1500 gramos, la evaluación también está a cargo del neuropediatra y en el tercer día, séptimo día de vida, a las 36 semanas de edad gestacional corregida. Y los que son, obviamente, pueden ser que sean asintomáticos entre 33 y 36 semanas, como le ponen, y durante la hospitalización, según criterio médico, si yo tengo clínica, tengo que buscar o descartar que no sea una hemorragia interventricular. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? El 8.2% con hemorragia, pero de segundo o tercer grado, que se deteriora, pueden deteriorarse en el séptimo día, pasar al tercer o cuarto. Entre un quinto y un tercio pueden morir durante la hospitalización y casi el 86 al 100% de las muertes ocurren durante la primera semana de vida post. La mortalidad definitivamente aumenta con el aumento de los grados, como ven, ¿sí? Entonces, cuanto mayor grado tiene mayor tasa de mortalidad. Los sobrevivientes, obviamente, que tienen una estancia hospitalaria larga, porque imagínense que hace hidrocefalia posthemorrágica, no lo va a hacer al segundo o tercer día, sino lo vamos a ver cómo evaluamos y hacemos control. Bueno, en el servicio donde laboro, cada semana debe ser pesado, cada semana debe medirse el perímetro cefálico para ver si hay crecimiento, ¿no? Si me dice hemorragia o es de otra forma, si se pasó desapercibido, no vino el radiólogo como en este caso, ¿no? Entonces es una alerta para eso. ¿Sí? Y el 9% de estos bebés pueden hacer hidrocefalia posthemorrágica y el porcentaje aumenta definitivamente cuanto mayor el grado de hemorragia. Entonces, la hidrocefalia comunicante es responsable de la mayoría de los casos y que ocurre debido al mecanismo como la reabsorción deficiente de líquido cefalorraquídeo que acompaña la obliteración de las vellosidades aracnoideas por microtrombos o inflamación y fibrosis posterior. ¿Sí? La no comunicante ocurre debido a la obstrucción aguda del foramen de Mohs o del acueducto por un coágulo sanguíneo o debido a una cicatrización subespecífica.
Entonces, obviamente, si tengo la alerta, voy a pedir la ECO y cuando quieren saber qué grado y para qué hagan su derivación, completamos con tomografía o recomendamos dependiendo del consejo. Entonces, el manejo es abordar los problemas sistémicos del neonato, como ver que nuestra presión arterial esté adecuada, obviamente eso lo hacemos como monitor, ver el estado respiratorio que puede influir definitivamente si yo tengo un primer grado o segundo grado, si este paciente tiene, o sea, sus parámetros altos de ventilación. Hay que, no nos olvidemos, detectar las secuelas de esta hemorragia. Se deben hacer intervenciones para manejo de hipotensión, shock, anemia y la situación metabólica, y definitivamente que nos piden que hagamos la monitorización del electroencefalograma, que deberíamos ya tener con los monitores para poder tener este apoyo. Entonces, porque son equipos que se amerita, que no solamente serviría para ver que no nos deje como conmoción, como secuela, sino también hemos visto que la asfixia necesita vigilancia. Medidas preventivas, prenatal, como he dicho, prevenir el parto pretérmino. Cuánto quisiéramos, ¿cierto? Pero a veces es difícil, pero por lo menos que le demos la oportunidad de que lleguen las mejores condiciones frente a lo que podamos encontrar esta amenaza. Derivar a la gestante, ustedes que van a hacer SERUM. El SERUM se hace en un establecimiento casi centro de salud, de niveles o un puesto de salud, no lo sé, centro de salud, que tenga equipo completo, pero derivar con tiempo a esta. Dentro de lo que es perinatal, parto en un hospital, parto rápido, si hay sufrimiento fetal, pinzamiento tardío del cordón umbilical si lo permite, ¿no? Entonces, un prematuro a veces no podemos hacer eso. Entonces, hay otra estrategia de que habla, que es el ordeñaje, pero todavía falta documentar que si realmente tiene ventajas o no. Por eso todavía no se le está colocando. Evitar el traslado interhospitalario, que es cuando ya nace. Posicionamiento de la cabeza en la línea media, ¿sí? Lo que tenían que hacer y decir, ¿hasta cuándo lo hago? ¿Cuál es esa etapa crítica? Y aparte de la respuesta, eso hasta las 72 horas, que dice la lectura, ¿sí? ¿Cierto? Se preguntaba eso, mira todo lo que tenemos que hacer. Minimizar la manipulación, la estimulación, ponerle, ¿qué? En un ángulo de cuánto. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, ya va a ver y van a volver a revisar sus lecturas, pero es 72 horas. Yo tengo que hacer toda esa manipulación mínima, que esté en posición central, entonces 72 horas, ¿no? A veces cuando ya son muy pequeñitos hasta ponemos nuestro letrero y ponemos manipulación mínima, ¿ya? Entonces, terapia de fluidos para la hipotensión, minimizar esa manipulación, estimulación, monitorización del oxígeno cerebral mediante espectroscopía infrarrojo. Tendríamos que tener ese equipo, todavía no lo tenemos. Prevenir y tratar la enterocolitis necrotizante y la sepsis, agentes estimulantes de la eritropoyesis que todavía no manejamos, pero en todo esto, definitivamente iniciar lactancia materna, obviamente con leche autónoma, ¿no? Pero si no hay, si la mamá por algún motivo está en la UCI, tenemos leche. ¿Okay? Entonces, creo que está claro. Vamos a pasar a displasia broncopulmonar. Es una enfermedad pulmonar crónica. Yo creo que vamos a ir, nos va a ganar el tiempo a factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ustedes lo han visto, la etapa de maduración, todo del aparato respiratorio, y lo han tocado con detalle, ¿en qué? En dificultad respiratoria. Entonces, que sí es importante que recordemos cuándo empieza la producción de qué? De surfactante. Entonces, ¿por qué ahora la sobrevivía? ¿Cuándo empieza la producción? Dicen las 22 semanas, por eso que nuestros bebés ahora que nacen con 24, 25 semanas, se van a sobrevivir. Obviamente con esa inmadurez con que trae, ¿no? Porque es un cuarto. Es cierto, pese a haber nacido pretérmino, dice que siguen madurando, pero no como quisiéramos que madure, o sea. Entonces, en displasia sabemos que van
o sea, todo va sumando, ¿cierto? Va sumando los antecedentes maternos, o sea, de concepción, los efectos preconcepcionales, las anormalidades que pueda presentar, la exposición fetal que haya tenido, y cómo fue el nacimiento, o a qué edad gestacional se dio el nacimiento, ¿no? Entonces, va a haber una injuria, va a haber, obviamente, el desarrollo programado del pulmón, la reparación, y todo esto a qué va a llevar a una remodelación. Pero acá, como dice, ¿cuándo hago mi diagnóstico? A las 36 semanas, ¿sí? Entonces, la lesión no se da, o sea, desde que nace, sino todo el transcurrir del soporte que pueda haber recibido, de las intercurrencias, van a sumar, de repente no todo sale. Entonces, con de que nos da un punto de corte de las 36, obviamente que se convierte en una lesión pulmonar crónica que va a tener efectos en el producto, ¿no? O en nuestro paciente. Si bien es cierto, podemos dar de alta en un momento, una vez de haber hecho el diagnóstico de distancia, también va a requerir seguimiento, hay que cuidarlos a esos niños. Entonces, en algún momento pueden recibir un antecedente. ¿De qué voy a cuidar? Que ese bebé esté en contacto con personas que tengan frío, en estas épocas que ahorita estamos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un riesgo alto de hacer infecciones virales. Y las virales no hay que usar antibióticos, ¿cierto? Entonces, hay programas también para estos pacientes que ya en otras instituciones y en otros países utilizan también antibióticos para contra o inmunidad para darle para lo que es infección por virus inicial o respiratorio. No es una inmunidad activa, es una inmunidad pasiva. Esto es todo lo que podemos ver en la fisiopatología de la displasia broncopulmonar. Está en la lectura en detalle de todo lo que pueda darse en los diferentes niveles de la estructura, ¿cierto? Entonces vamos a pasar y vamos a ver. Este es otro caso, ya me imagino que lo han leído, pero vamos a ver, primigestas de 19 años y lo mismo, ¿no? En pandemia había disminuido el embarazo en adolescentes, pero mejoramos de la pandemia y otra vuelta. Entonces, ¿y quiénes ocultan su embarazo? Adolescentes. Y tampoco nos vamos a negar, ahora tenemos estudiantes de universidades, ¿verdad?, que nos ocultan. Y lo peor es que sean todavía profesionales de salud. Sí, sabiendo, no pueden decir, no sabía que estaba embarazada. No podemos decir, ¿no? Si tienen una regla regular, si no viene, ya, pues si ya saben qué conducta han tenido, o se han portado mal, es decir, de otra forma, pues saben que pueden. Así es que los chicos, mientras quieren lograr su profesión, hablen con sus preservativos, si no quieren, en descendencia temprana, ¿sí? Es lo único, y que no nos digan, no sabíamos bien, ¿sí? Entonces, dice, viene con una edad gestacional de 24 semanas por fecha de última regla, inicio de trabajo de parto, enzimas de presentación previa. Y nace, a veces cuando tienen esta edad gestacional, ¿qué hacen los ginecólogos? Dicen, ¿por qué voy a hacer una cesárea si el pronóstico no es bueno? Entonces dejan que avance, evolucione de forma espontánea, entonces nace por parto, ¿no? Porque ya no le puedo decir, pues nace, sabiendo la tasa de mortalidad que puede tener, pero mira, nace con un buen peso, 1047, con un ABP 4.7, una talla de 33.5, 26, respiro, ventilación, absorción. Entonces, no nos olvidemos qué factores están relacionados para desarrollar displasia broncopulmonar. Hay factores, nos hablan de factores genéticos, pero todavía está en estudio, no les sacamos, digamos, los portadores de este gen sí o sí van a ser, o los descendientes de este tipo de pacientes. Pero sí, asociada a la preeclampsia, obviamente, que todavía no hay cómo mejorar eso, ¿no? Y cada vez, yo me acuerdo cuando era estudiante, era raro ver una eclampsia o preeclampsia, pero ahora cada vez llegan con presiones elevadas y definitivamente valoran primero la vida de la mamá y dicen, no, pues hay que terminar con paciente, es la forma de manejarlo. Y al final salió coriomionitis, falla de corticoides,
corticoides o la falta de corticoides que no haya recibido, ya en sala de parto, que yo utilice oxígeno frío, que no maneje el sistema T, sí, porque no todo tenemos, no vamos a tener en un centro de salud. No hay un circuito de aire comprimido que haga yo la mezcla, que humedezca, que entibie, para eso necesito un equipo de blender, como ya han visto muchos de ustedes, ¿sí? Entonces, que ya una vez que esté de repente, o yo maneje volúmenes tidales altos, resfríos, control de temperatura, deficiencia de surfactante. Antes no teníamos surfactante como ahora. Entonces, cada vez con esa mejora, pero ahora tampoco me nace y le pongo. Ahora le ponemos a ventilador, lo repuntamos bien ahorita, hacemos la plaquita y les ponemos. Pero con la ventilación no invasiva, que ya han visto que es el NCPAP, sí, hemos mejorado bastante, y en estos pacientes también el uso de ahora dentro de los cuidados postnatales, que hay sepsis, que persiste en ventilación mecánica prolongada. Lo otro es la parte nutricional. Han hecho lactancia materna, ¿cierto? Saben cuántas calorías que tengo por 100 cc de leche materna. Entonces, en eso no alcanzamos el objetivo de que ya en bebés en crecimiento deben recibir mínimo siquiera 120 kilocalorías por kilo. Imagínense, a veces o porque lo estamos cuidando, o tiene otra patología, o tiene PSA, ¿qué hago? No puedo darle mucho volumen, ¿cierto? Entonces, a veces hay que hacer restricciones, si bien es cierto, no está afectado hemodinámicamente, o el bebé le empieza a dar más volumen, le hace congestión pulmonar o me hace edema, pues tengo que volver a bajar el volumen, ¿no? Entonces, eso no contamos, la otra estrategia es dar fortificantes, pero actualmente no tenemos. Las industrias solamente producen 2 veces al mes, pero ahora ya contamos como más empoderadas, que gracias a la comunicación, que por lo menos sirve para eso, algunos tienen familiares en el extranjero y les envían sus fortificantes. Entonces, ¿qué queremos lograr con eso? Mejorar la parte nutricional de este bebé, por ejemplo. ¿Sí? Bien, este bebé no nació nació en el hospital de Junín, fue referido, llegó al hospital, se le dio surfactante el día que llegó, se le conectó a ventilación mecánica, estuvo 22 días. O sea, ya hablamos de ventilación mecánica prolongada, de ahí se le pasó a la ventilación invasiva, se le colocó en DuoPAP, a NCPAP, 29 días, y ahí pasó a cánula binasal. Estuvo por 84 días recibiendo, ¿con cuánto nació? Sí, ¿no? Agravaron, ¿no? Entonces hasta 84 días. ¿Cuántas semanas tiene? 12. ¿Y con cuánto nació? Se olvidaron, 24 semanas, o sea, 2 semanas, 24, 36. O sea, a los 84 días de teniendo el soporte de apoyo por oxígeno por cánula binasal, ya estamos hablando de qué? Paciente con obviamente recibió antibióticos por sepsis, tuvo perforación gástrica, recibió tratamiento quirúrgico, recibió nutrición parenteral, y desde un inicio nuestra estrategia es utilizar la otra estrategia es vacunar. Entonces, estas son los diferentes tipos de clasificaciones que han ido cambiando en el transcurrir, cuando se reúnen los expertos, las diferentes sociedades, y la última que estamos utilizando, que es la del 2019, la clasificación. ¿Sí? Entonces, con esta clasificación ya saben cuál es la. ¿Sí? Entonces, acá, como displasia en tratamiento, obviamente va a definir el grado, ¿no?, de displasia broncopulmonar. Entonces, este paciente ha ido evolucionando de la UCIL, pasó a intermedios A, después de intermedios B, y ya en su mejor, ya en el destete, obviamente cuando alcanza nutrición enteral total, les complementamos con vitamina C, D, y el organismo pesado para tratar de que no nos salga anemia, ¿sí? Entonces,
Esa es la estrategia y acá parte de las intervenciones que se hacen y que tienen que alta calidad de evidencia de hacer ese momento. ¿Sí? Cafeína tiene alta calidad, ventilación convencional de alta frecuencia, tiene también una calidad moderada porque si nosotros manejamos de forma adecuada, en el menor tiempo de si requiere ventilación de alta frecuencia, hay que tratar de compensar a ese paciente, tratar de sacarle lo más pronto posible una vez que haya reclutado, haya mejorado a convencional, y si podemos bajar parámetros que nos permiten pasar a ventilación no invasiva o a NSIPAP. ¿Sí? Surfactante nos refiere menos invasiva. La gran mayoría de países utiliza el método INSURE, que es, si yo tengo un paciente que está en NSIPAP, requiere surfactante, lo intubo, administro, retiro y nuevamente a NSIPAP. Esa es la metodología INSURE. Ahora ELISA dice menos invasivo, que todavía no sale su aprobación, y para decir porque realmente requiere de 2 personas para colocar. Es una sonda especial, yo utilizo por ejemplo laringoscopio, tengo que medir cuánto voy a introducir de ese catéter y tendría que otra persona administrar el surfactante. Entonces, un poco todavía no tenemos los catéteres. Lo que sí hacemos, el uso de vitamina A, mantener niveles bajos de saturación, dice, pero parte de las respuestas han hecho ese estudio, tanto ni alto ni bajo, no ha mejorado el pronóstico para decir displasia o no va a ser, pero lo que sí ha disminuido, que mantener saturaciones altas de 91 a 95, que mejoremos ¿qué? La sobrevida de estos. Esa era otra pregunta. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿La leía? Pues ahí está casi sus respuestas, algunas dudas faltarán. Y el uso de corticoides. Si bien es cierto, están entrando estudios de utilizar surfactante en la parte aguda, tanto que sea Cotex oído, todavía no ha salido la aprobación. Utilizamos, quizás para los pacientes que están en ventilación muy prolongada, pero hay que pedir autorización por los efectos secundarios que tiene el uso de corticoides en el bebé. Entonces, por eso es que pedimos ese manejo y tratar de sacarlo y no llegar a estas medidas. ¿Okay? Entonces, requiere seguimiento de este paciente, respiratorio, nutricional, que manejemos lactancia materna, que tenga una regulación de temperatura, pero ya en los 3 términos, por ejemplo, si en la unidad manejamos incubadoras de doble pared, que se le da humedad y calor, programamos la temperatura con sensores que nos ayuda a qué? Que no nos haga hipotermia, obviamente, y todas las secuelas más, dificultad respiratoria, hipoglicemia, ¿cierto? Entonces, todo eso vamos manejando a nivel cardiovascular, dándole estabilidad, como nos piden, no solamente para displasia, ¿no? También para hemorragia, que sus funciones estén de forma adecuada. Inmunización, no se salvan los prematuros. Ya tenemos nuestra nueva norma y que se aplica, que dice vacunamos ya los más de 1.500. ¿Sí? Entonces, si estos llegan, paciente hospitalizado 2 meses de edad cronológica, también debe iniciar su inmunización. ¿Okay? Inmunoprofilaxis pasiva, justo les hablaba de esto, el Palivazumab para el virus sincitial respiratorio, evaluaciones oftalmológicas que vamos a ver, sobre todo prematuro requiere seguimiento, la parte neurológica, la parte de monitorización de saturación, porque para hacer el destete necesitamos que esté conectado a un entrenamiento y capacitación de los padres, porque yo para darle de alta tengo que ver cómo, si tiene, conoce, está preparado el ambiente. Podemos tener diferentes condiciones, pero darle la mejor recepción. No puede ser rústico, pero darle de que tenga el tiempo necesario para adecuar, porque a ese bebé que va a manipular tiene que haber por lo menos ¿qué? Lavado de mano adecuado, ¿sí? Y a valorar el aspecto social. Muchas veces hemos tenido que sí, a veces nos abandonan a los bebés. Hemos tenido, no son casos frecuentes, pero a veces como vienen referidos de lejos y saben que el tiempo que va a estar hospitalizado es largo,
hasta nos dicen que son de un lugar o llegaron a ese lugar y sin controles, imagínate cómo los ayudamos. ¿Cómo se miró? Bueno, uno sí, un caso bien confirmado, pero el bebé falleció, no en la etapa neonatal, ya siendo lactante, porque fue un albergue. Lamentablemente estos bebés, si no hacemos inmunoprofilaxis pasiva, definitivamente tienen un alto riesgo de hacer una infección viral, más también es así. ¿Okay? Y deberíamos tener nuestro programa de seguimiento de prematuros, con vigilancia, que sea un equipo multi especialista, porque no solamente el pediatra, el neurólogo, el oftalmólogo, por todo lo que lleva retinopatía de la prematuridad. Entonces, que lleve nosotros, yo creo que el desarrollo ocular, ustedes ya lo ven con tiempo, porque han hecho en embriología. Vamos a ver, es otro caso. Como otro, vamos de los adolescentes a las gestantes, ¿qué? ¿Sí? 44 años, pero viene con 4 controles, 32 semanas. Le hacen una ecografía, confirman 32 semanas, viene con un ponderado fetal de 1300, bradicardia fetal, maduración, recibió maduración pulmonar, pero está en presentación por ahí. Obviamente, hace por esta bradicardia, le programa cesárea, le hace con un buen abogar adecuado 9, con un peso de 1500. A veces los ponderados fetales pueden ser más menos, entonces a veces le decimos más 400, más 1500, y a veces dicen que tiene 3000 y nacen con 1800, a veces hay errores, ¿no? Todo depende, como hagan en la ecografía, los ginecólogos también, ¿sí? Y nace con una edad gestacional de 32 semanas, y desde que nace recibió oxígeno, solamente no recibió reanimación. Obviamente se le pasa al servicio para un CIPAP, le pasa cánula de alto flujo, ¿sí? Tenemos, o sea, tienen que saber diferenciar. Cuando hablamos cánula de alto flujo, damos flujo más de 2, ¿sí? Son unos dispositivos especiales que nos permiten manejar, por ejemplo, 3 litros por kilo, que puede ser su máximo. En los atérminos, si tiene 3, no podemos manejar 9, máximo es 8 el flujo que damos, pero aquí los que podemos llevar un poco más altos de lo que es con la cánula nasal, queremos bajar, que debe ser menos de 30, y en cambio acá 40, 35, vale, ¿no? Y en su destete utilizó oxígeno por aire. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la retinopatía? ¿Sí? ¿Ya? Ser prematuro, obviamente, agrava que requiera oxígeno, que tenga un peso menor de 2 kilos, otro que sea mayores, pero que sean pretérminos mayores con oxígeno. Dentro de los maternos, que nos digan que nuestro bebé tenga RCU, ¿sí? Creo que ya saben al revés. Y al derecho eso, antecedente de preeclampsia, hemorragia del tercer trimestre, que es diabetes materna, oriomielitis. No nos olvidemos, diabetes no es que solamente nos va a causar que nuestro bebé nazca macrosómico o alicoglicémico, ¿sí? Entonces, dentro de las neonatales, que reciba transfusión sanguínea, que no salga anemia, que no salga hipercapnia, que tenga dificultad respiratoria, que ya esté cursando con displasia broncopulmonar, que haya requerido estar en ventilación mecánica, que haya hecho otra complicación dentro de la prematuridad, que sea PCA, enterocolitis necrotizante, hemorragia o ¿sí? Entonces, vemos todas las fisiopatologías que ocurren en la retinopatía de la ¿sí? Entonces tiene sus fases, en la fase 1, en la fase 2, entonces que requieren de repente tratamiento temprano, pero vamos, que sea preventivo o monitorio, va a depender mucho de lo que encontremos para poder hacer nosotros el medicamento. ¿Sí? Entonces, en nuestra norma técnica, que todavía no cambiamos, dice nuestra responsabilidad como neonatólogos o pediatras que trabajamos
en el servicio de neonatología, en sus diferentes áreas, porque no solamente los vamos a encontrar en la UCIM, ¿sí? Ya han visitado los intermedios, por ejemplo, en el hospital tiene intermedios A, B, C, ya está en alojamiento, porque hay bebés que, si bien es cierto, nacen pretérminos tardíos, yo tengo que darle el alta con indicación de que regrese para su primera evaluación según bebé, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿qué decía? 27, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? 31 semanas. Entonces, yo le tengo que hacer, le hacemos la interconsulta documentada para que pueda oficializar si venga a hacer la evaluación. Una vez que tenga su primera evaluación, tienen sus formatos de unos oftalmólogos que nos dejan ahí la historia, y ahí dice fecha y qué encontrar, ¿no? La gran mayoría de los bebés usan con retina inmadura, entonces su otra evaluación, ¿cuándo les toca? En 2 semanas. Va a depender de cuál sea el hallazgo, para decir hasta ROX, por ejemplo, en zona 1, no, ROX 2, zona 1, yo le puedo hacer la evaluación, ¿qué? ¿En una semana? 3 a 4 días, ¿cierto? 3 a 4 días comentas, ya tienes su respuesta. ¿Ya? Pero no estén mensajeando a los del otro grupo, ¿eh? Ya, si quieren que no saque más nota, pásenle los datos nomás. Entonces, de esa forma es el manejo, porque este es un programa ya nacional. En nuestro hospital tenemos una retinóloga que trabaja evaluando estos bebés, son 2 oftalmólogos, era uno nada más, ahora ya son 2, entonces la vigilancia es muy frecuente, tiene su programa, tiene una enfermera que los acompaña y vigila también que bebés nuevos o si ya se están pasando, si requiere ese control, la gran mayoría son vistos cada 2 semanas, hasta el alta, hasta que no diga que esa retina es inmadura, se le da. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo le tocaría su primera evaluación a este paciente? ¿Cuántas semanas salió? 32, ¿no? O 31. 31. Entonces, ¿cuándo le toca su primera evaluación? A las 35 semanas de edad gestacional corregida. Entonces, para hacer fondos de ojo, entonces se requiere, obviamente, que el personal que va a dilatar, porque no es que llego y le hago el fondo de ojo, tengo que dilatar las pupilas y se utiliza hidrazil en gotas y fenilefrina de igual forma. Entonces le dan un tiempo y el oftalmólogo viene una vez transcurrido el tiempo para hacer este fondo de ojo y observa. Y encuentra en el ojo derecho ROC estadio 3, zona 1 con plus, y en el ojo izquierdo estadio 3, en la zona 2. Entonces, las imágenes nosotros casi no manejamos, solamente nos interesa si nos dice ROC, tengo que correr y hacerle su riesgo, si es que lo va a hacer en sala de operaciones, o hay veces concretamos de que lo haga en el mismo servicio, sistema de ventilación mecánica, y no podamos programar. Porque esto sí, ¿qué tiempo tenemos para hacer el tratamiento? 48 horas, ¿cierto? Entonces, hasta que nos autoricen los papás, porque todo procedimiento tiene que ser con autorización, ¿sí? Entonces, aquí está cómo yo hago el seguimiento. Me sale el caso, ¿sí? ¿Qué pusimos? Estadio 2 en la zona 1, entonces, ¿qué requiere? Que yo le hago 33 días, ¿cuántas horas es? 72 horas, ¿sí? Entonces, y les puse reevaluación. Reevaluación. Hasta ya les enseñé, ya no debería poner reevaluación, ¿no? Entonces, según el estadio, y lo que sí, el tratamiento tiene que ser urgente. Antes, cuando no contamos no teníamos autogénico, no teníamos láser, referíamos a nuestros pacientes. En una ocasión, vino el equipo de Lima para hacer un manejo solamente para un paciente. Entonces, miren que tanto su programa moviliza, porque la secuela es severa. Entonces, por eso les digo que cuando ustedes sean internos y roten en algún modo y vean que es un prematuro, no se olviden vigilar cuando debe ser su primera evaluación. ¿Okay? Entonces, todos los estadiajes que no pueden leer es un poco tedioso. Vamos a ir. Obviamente este paciente recibió tratamiento con la primera dosis de angiogénico en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Entonces, acá está el otro. Cuando yo debo utilizar un angiogénico,
cuándo debo utilizar el tratamiento láser y cuándo debo utilizar el tratamiento químico. No es prácticamente, o sea, es para conocer, porque no nosotros no lo vamos a ver. Entonces, es la cosa contar o hacer la referencia inmediata. Por eso, cuando nos dan 48 horas es como una emergencia, se activa, se traslada y una vez que recibe el tratamiento, el paciente regresaba a nuestro establecimiento. ¿Sí? Acá está la diferencia entre si usamos láser o utilizamos el angogénico, su nombre es el Bevimazul. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, acá están todas las medidas preventivas en nuestra norma. Obviamente dice prevención del embarazo en adolescentes, no sé qué medidas haríamos o haríamos, ¿no? Si en algo hay que cambiar. Y el inicio precoz de la atención prenatal, o sea, captación temprana de gestante, de detectar infecciones en la gestante y hacer el tratamiento. ¿Sí? Obviamente, yo creo que es bien difícil que prevenamos, o sea, hace la prevención de ruptura con ruptura de membrana, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacer cultivo de secreción o ver y preguntarla, darle la confianza para hacer también el tratamiento. El tratamiento, uso racional de corticoides antes del nacimiento y obviamente que buscamos detectar el protocolo de